Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y astrología. Yo soy Aramis Libú y hoy tengo un episodio increíble con no uno, no dos invitados, sino tres, que son los nuevos y nuevas instructoras de Vía Estelare. Vamos a estar hablando con Juliana, la instructora de Astro, con Luciano, Lucho, para, que se ocupa del área de tarot, y Meli, que se ocupa del área de astroherbolaria, astrobotánica. La idea de hoy es abordar un mismo problema, un mismo punto, que tiene que ver con qué pasa cuando nos sentimos bloqueados. ¿Qué pasa y qué hacer cuando de repente más de una situación está bloqueada, se está presentando con dificultad? Entonces, hoy en mi calidad de moderador y también de entrevistador de Siete Luminarias, me gustaría hacer alguna especie de estrategia integral con los chicos y ver qué piensan ellos acerca de los bloqueos y sobre todo los bloqueos generales, cuando sentimos que nada nos sale bien, cuando sentimos que a pesar de los esfuerzos que hacemos no estamos cumpliendo las expectativas que queremos. Seguramente habrás tenido algo así a lo largo de tu vida. Y espero que no, pero seguramente también lo tendrás, si no lo tuviste todavía. Así que mejor tener herramientas para poder sondear con un poco más de tranquilidad y soltura estas situaciones. Entonces, para arrancar, hemos convenido en que Luciano, Lucho de Tarot, así se va a llamar a partir de ahora, comience. Contanos qué pensás acerca de esto. Hola Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas. Ahora sí. Bueno, respecto al tema de los caminos o de la vida, si se quiere, a veces que uno siente bloqueado. Creo que primero es interesante pensar en si el bloqueo que siento, verdaderamente lo siento, está presente en mi vida, lo identifico, o si tal vez es algo que me imponen o se me genera por algo que vi. Hoy día creo que estamos llenos de todo tipo de influencias, principalmente a través de las redes sociales y de las expectativas en sí de la sociedad. Por lo tanto, creo que muchos de esos como bloqueos, entre comillas, que a veces sentimos que tenemos, en realidad tiene que ver con no tener la misma vida, las mismas cosas, los mismos objetos, logros, metas que tiene el resto. Entonces, a veces hay que hacer como un parate y identificar si verdaderamente ese bloqueo está generado o presente en mi vida o si es solamente una idea medio como de la afuera. A partir de ahí, si yo puedo identificar que el bloqueo verdaderamente está, ahí viene como creo que el primer paso de este diagnóstico que le podríamos decir, que es, bueno, el bloqueo es mío propiamente, es de parte de lo individual, se gesta desde lo interno o desde las decisiones que tomo, o viene por influencias externas, porque a veces uno también se echa muchas culpas, muchas responsabilidades encima y en realidad tiene que ver con un montón de circunstancias externas, llámese circunstancias desde lo energético, como se suele decir ahora, o desde incluso lo social económico, que es lo que verdaderamente traba el camino. Entonces, ahí creo que es la primera como distinción que habría que hacer. En ese caso, el área, por lo menos que me toca a mí, el área de los oráculos en general, eh, es un gran recurso, una gran herramienta para poder identificar primero si verdaderamente existe algo externo o interno y después especialmente para meternos por ahí en lo interno y ver qué es eso que está pasando. ¿Es algo que se despertó, que ya teníamos, pero solamente estaba ahí como guardadito porque tal vez no era necesario que se despertara o no había ningún disparador que lo despertara? Es alguna circunstancia que me ocurrió y que despertó en mí miedos, temores, pánicos, eh, sentimientos medio encontrados. Es interno, pero en realidad viene de otro lugar, porque ahí empezamos a pensar en, por ejemplo, qué pasa con las creencias, por ejemplo, o las herencias de alguna manera que vienen de los linajes, de nuestra propia ancestralidad. Bueno, ahí se abre como todo un mundo. En ese caso, los oráculos son excelentes porque
entrando en contacto con la persona, podemos poner en símbolos directamente qué es eso que está ocurriendo, que a veces la persona lo puede identificar, pero no lo puede simbolizar, no le puede dar verdaderamente una entidad, un formato, un cuerpo real. Y en ese caso particularmente el tarot, que trabaja con imágenes, nos abre un mundo infinito de posibilidades, ¿m? Porque incluso más allá de que uno pueda hablar de las imágenes de las cartas que representan cosas profundas y las representaciones arquetipales y otras cosas, a veces las mismas imágenes nos muestran la realidad del bloqueo. Está ahí que el perrito del loco tenga que ver con la mascota de la persona que le pasó algo y que me bloquea, que el rayo de la torre sea esa cuestión externa que vino y que me puso toda la vida un poco turbulenta, o el agua de la templanza que me hable de el arreglo de plomería que tiene que hacer la persona en su casa y que le complica un poco la existencia. Por lo tanto, trabajar con ese mundo de las imágenes, y acá hablamos del tarot, como podríamos hablar de cualquier otro oráculo que tenga imágenes, sea Lenormand, sea las sibilas, cualquier eh, 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 oráculo cartomántico, podríamos decir, es excelente para poder verdaderamente dar imagen, cuerpo y realidad a ese bloqueo. Y a partir de la identificación, bueno, a veces es suficiente con que la persona pueda identificarlo o darse cuenta y decir, ah, claro, no había pensado en eso, bueno, tengo los recursos para abordarlo, y otras veces en realidad es la puerta de entrada a que se haga una indagación más profunda o bueno, se pueda empezar verdaderamente a trabajarlo. Me gusta primero la llamada a la reflexión, que creo que compartimos todos y todas acá. Y por otro lado, bueno, la importancia del trabajo simbólico, como bien decís, para poner en palabras cosas que nos están pasando y por lo tanto construir sentido, ¿no? Ya sea que uno está leyéndose las cartas a sí mismo o misma, como si está ayudando a otra persona en el proceso a ver, che, bueno, eh, qué está pasando, ¿no? Y también dar una vía de expresión a eso. Así que está buenísimo, me gustó. Em, por otro lado, ¿qué sucedería si viéramos la malla detrás de la situación, ¿no? Para eso un poco está Juliana hoy presente. Contanos, Juli. Hola, bienvenida una vez más. Creo que es como el cuarto o quinto episodio que hacemos juntos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos los que están escuchando y también a los compañeros que estamos acá dialogando. Bueno, ¿qué pasa con esta problemática del bloqueo? Que además nosotros quedamos con consulta astrológica, ¿no? De cartas natales. También, bueno, yo comparto con Lucho, con Ara, no sé si con Meli también, esto de las consultas de tarot también. El tema del bloqueo aparece muy recurrentemente. La gente se acerca a nuestras consultas porque están bloqueados, puntualmente muchas veces, ¿no? Lo primero que yo diría de la mano de Lucho es acerca del discernimiento. Cuando decimos estoy bloqueado en todos los planos, me siento mal, no sé cómo avanzar, claro, la persona está en un estado un poco de crisis en ese momento, ¿no? Nos abrumamos mucho mentalmente. Ahora, el primer foco que nosotros invitaríamos al consultante a hacer es no puede estar literalmente todo lo que es tu vida bloqueado, ¿no? Debe haber alguna área específica donde solés tener e incluso repetir la problemática o el bloqueo. Y aquello que se bloquea, también aprender a discernir entre problemas pasajeros como un problema de plomería o un bloqueo emocional en relaciones que te hacen entrar en crisis profundas, ¿no? Hay ahí como también una jerarquización tal vez de la gravedad o de cómo incide en tu salud mental, en lo cotidiano, la temática que se bloquea, ¿no? Entonces, pensando que desde la astrología, sí o sí, como es afuera, es adentro, hay algo de vos que se está espejando y que se está mostrando a través de ese bloqueo repetitivo en tu realidad material.
En ese sentido, yo indagaría en la carta natal de la persona, ¿no? Donde sin duda vamos a ver cuáles son las problemáticas que va a tener tendencia a repetir y los bloqueos que va a tener tendencia a repetir esa persona. Porque detrás de ese bloqueo repetitivo en tu vida hay un aprendizaje profundo de tu alma, ¿sí? Y para esto yo utilizaría como clave algunos puntos de referencia de la carta natal. El primero que me interesa es la luna que tiene que ver con nuestra realidad emocional y con nuestras necesidades emocionales. Primero me preguntaría, esa área de mi vida que se bloquea recurrentemente y que no sé cómo abordar, ¿qué temor infantil mío está despertando? ¿Qué sensación de inseguridad? ¿Cuál es mi necesidad emocional que no puede ser satisfecha detrás de ese bloqueo, ¿no? ¿Será que hay algún motivo emocional que yo puedo trabajar y que se va a reflejar luego en esa sanación de ese bloqueo? Me preguntaría también en ese sentido, a través de la luna, cómo recuperar un poco de bienestar aún dentro del bloqueo. Porque a veces son cosas que no se solucionan fácilmente, bloqueos que no se solucionan de la noche a la mañana. Pero con la luna nosotros no descubrimos solo qué necesitamos, sino cómo volver un poco más cómodo nuestro cotidiano, ¿no? Entonces la luna te va a decir, dentro del problema o del bloqueo que tenés, ¿qué pequeñas acciones en el día a día podés hacer para sentirte mejor, sentirte un poquito más liviano, sentirte un poquito más cómodo y seguro dentro del caos? Eso va a depender del signo donde tengas esa luna y de la casa, ¿no? Ahora, cuando se trata del bloqueo, y si decimos detrás del bloqueo hay un aprendizaje, iría también a ver a Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es ese planeta que te va a mostrar esas pruebas duras que se van a presentar en tu vida para que vos madures. Y si recién decíamos que hay un miedo infantil o una necesidad básica insatisfecha detrás del bloqueo, tal vez es justamente ahí donde hay algo que madurar. Y Saturno te dice dónde está la prueba dura para aprender a madurar acerca de ese asunto. Y un poco para batallar, ¿no? Y para hacerle frente al problema, si lo que necesitas es una estrategia y si no sabes cómo arrancar a solucionar eso, iría tal vez a Marte. Marte, que es este planeta que te muestra cómo es la mejor forma en tu vida y en tu realidad de hacerle frente al conflicto y las mejores estrategias que puedes utilizar para resolver los conflictos, ¿no? Marte te enseña cómo guerrearla. Entonces, Marte para mí es ese factor clave para hacerle frente al bloqueo. Bueno, me quedaría con esa reflexión, ¿no? Hay algunos puntos en la carta que pueden ser nuestros compañeros en el proceso de enfrentar a través de estrategias materiales, Marte, sobrellevar emocionalmente el conflicto, la luna, revisar cuál es la necesidad que está insatisfecha, la luna, y encontrar el punto que falta madurar en el asunto para que se resuelva efectivamente, Saturno. Me gusta pensarlo así. Antes que nada, quería decir que un problema de cañerías puede ser una actividad recurrente y repetitiva en la carta natal y a mí me ha pasado y es muy angustiante. Cierro el paréntesis. Juliana quiere, a ver. Sí, sin duda, tenés razón. Desestimé los problemas materiales. Eso me pasa por ser muy pisciana. Bueno, pero en ese sentido, ahí también un poco con la ayuda de los símbolos de Lucho, ¿no? Me preguntaría, bueno, ese problema de cañerías, por ejemplo, ¿qué símbolos tiene? ¿Agua? Ponele. Bueno, el agua. ¿Qué simboliza en la astrología, carta natal? Las emociones. También la infancia, la nutrición emocional, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, ¿qué me pasa alrededor de eso? Y ahí vinculamos las dos cosas, lo más material de lo material con lo más profundo de lo profundo. ¿Qué me estás queriendo decir? Me, Diagnóstico. me gusta el trabajo de ver el presente en el sentido de poner en palabras, pero también de poder observar más allá y qué es lo que está pasando. Que ambas herramientas pueden hacerlo en sus diferentes versiones, ¿no? Tanto el tarot puede ver en la malla el entretejido más complejo y hay herramientas de astro que permiten ver el momento. Pero está buenísimo que también todos puedan atravesar todas las instancias. De hecho, ya sabemos que Vía es una especie de
universidad espiritual y un entramado de conocimientos que termina por convertir a la gente en lo que son los egresados. Meli, ¿qué tenés para decirnos? Bienvenida, también primera vez en Siete Luminarias. ¿Cómo estás? Y nada, tu espacio. Hola a todos, hola Ara, hola chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, completando un poco lo que traen acá mis compañeros, el cual comparto ampliamente. Esto, primero de identificar, ¿no? De dónde está el bloqueo, poder identificar si es en el territorio donde estoy habitando, si viene desde afuera o es desde mí. O sea, bloqueos generados por mí misma. Me parece muy importante esto, ¿no? Para poder iniciar un trabajo de conocimiento es poder identificar. Cuando tenemos estas herramientas como las que traen los chicos acá, que podemos hacer consultas oraculares, podemos consultar nuestra carta, está buenísimo porque es una base para arrancar, ¿no? En el trabajo, en el desbloqueo, porque ya tenemos la información, tenemos un bloqueo, tenemos ese sentir, ¿qué hacemos con esto? Entonces, como base está buenísimo, pero ¿qué pasa cuando no tenemos estas herramientas? En lo personal siempre apelo principalmente a poder hacer un análisis desde las preguntas, ¿sí? Poder irnos al sentir, ¿cómo siento este bloqueo? ¿Qué tipo de bloqueo es? ¿En qué lugar lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Es un bloqueo a nivel mental, físico, espiritual? Y yendo un poco más profundo en qué órganos quizás estoy sintiendo y en eso poder vincular también acá la astrología con la astromedicina. Entonces, a veces, por ejemplo, lo más común es que el consultante trae esto de los bloqueos económicos. Y no siempre se trata exclusivamente de dinero, de la economía, sino que son nuestros pensamientos, nuestra nutrición. Bueno, y en el trabajo con plantas podemos a partir desde ahí, ¿no? Una vez que uno pudo identificar de dónde viene, a dónde está, poder elegir diferentes caminos. ¿Qué necesito para desbloquearme? ¿Necesito limpiar? ¿Necesito protegerme? ¿Necesito nutrirme? Bueno, a partir de ahí, bueno, podemos arrancar con caminos muy distintos, diferentes tecnologías, como pueden ser los baños, los sahumos, el consumo de hierbas medicinales, el trabajo con velas y hierbas también en procesos más rituales. Bueno, a partir de ahí ya poder empezar a trabajar y cuando no tenemos el conocimiento completo de qué vamos a utilizar, ir probando, ¿no? También esto de poder estudiar una hierba particular, decir, bueno, necesito trabajar la limpieza de mi hogar, ¿qué vamos a usar? Hierbas que tengan que ver con Saturno, hierbas que tengan que ver con Marte. Ir indagando en eso, ¿no? Y poder tener ese vínculo con las plantas y poder volver a la pregunta, ¿cómo me siento después de este baño? ¿Cómo me siento después de esta limpieza? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Es por acá? Eh, en el trabajo con plantas es mucho esto de irnos vinculando con lo que vamos sintiendo. Me gusta dos cosas. Por un lado, que Meli convierta la crisis o el bloqueo en un momento y en una oportunidad de no solamente aprendizaje vital, sino de aprendizaje herbal. Y eso es muy importante porque nos demuestra la integración, ¿no? De todos los que estamos acá. Creo que llevamos una vida bastante espiritual y mágica, pero es lo que intentamos transmitir, ¿no? Como la herramienta se facilita en la vida cotidiana y cómo en la vida cotidiana esas cosas van apareciendo para ayudarnos. Y por otro lado, esto que si bien los tres que están acá presentes trabajan con algún aspecto, podríamos llamarle terapéutico o holístico o un poco más psíquico, Meli se dedicó muchos años a trabajar ciertas terapias holísticas y tiene ese approach de la pregunta y de la indagación
que me parece muy fructífero para trabajar este tipo de cosas. Ahora estamos en el momento ronda libre para poder hacernos preguntas. Para empezar, quiero meter el chivo en este momento y decirles que los tres instructores que están aquí escuchando van a hacer formaciones de sus áreas de expertise y que en abril comienzan las clases. Así que si quieren aprender tarot con Luciano, quieren aprender astrología natal con Julie o herbolaria mágica con Meli, tienen toda la información en la página oficial, en la nueva página oficial. Creo que es la primera vez que grabamos el podcast con la página ya constituida. Así que www.viaestelaria.com.ar, ahí van a poder inscribirse. Quizás es ahondar un poco en áreas más privadas. Cada uno puede exponer lo que quiera hasta donde quiera, pero ¿cómo han salido de los bloqueos usando sus herramientas? O sea, ¿cómo han terminado de integrar eso a sus vidas? Pueden ser tan generales o tan específicos como quieran, pero me gustaría, al final cuento la mía. Si quieren, podemos seguir el mismo orden de exposición. O bueno, Juliana, que ya levantó la mano, puede comenzar. Dale, Julie. Oh, yo estaba haciendo, no, no, no quiero. No, pensaba en lo personal, me pasa, ¿no? Igual quienes hayan tomado formación o me hayan escuchado en algún podcast, lo sabrán. Mi visión también en lo personal de cómo yo abordo mis problemáticas es muy cercana a la impronta que yo intento transmitir en los cursos, ¿no? Entonces, así de introspectiva como intento ser cuando doy las clases acerca de, por ejemplo, el autodescubrimiento en la carta natal, de la misma forma lo aplico yo. Mi salida de los bloqueos, que suelen ser sobre todo emocionales, porque yo voy más por esa vía, como buena Mercurio en Piscis, es leyendo, aprendiendo, conociendo y buscando esas respuestas también en mi carta, ¿no? A mí el desbloqueo me surge desde ese lugar como muy mental y muy interior de lograr identificar el problema y lograr sacar capas de ese problema, ¿no? A través de la búsqueda del conocimiento. Todo lo que es más práctico, como por ejemplo el uso de hierbas, que es el área de Meli, o incluso el tarot, yo no me leo el tarot, por ejemplo, pero a la carta natal sí voy recurrentemente y al estudio de la astrología sí voy recurrentemente porque descubrirme a través del conocimiento astrológico me sirve para inspirarme también. Es eso, es como que me inspira y me recuerda que hay una salida, ¿no? Y que solo necesito como esa fuerza para surgir, muy sagitarianamente también. Eso te iba a decir, que se note el espíritu sagitariano de fondo en tu radix, sin duda. Gracias, Julie. ¿Quién le gustaría seguir? ¿Meli? Contame. Contanos. Bueno, si bien yo tengo formación en tarot y en astrología, lo primero que hago es consultarme con los chicos acá, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que justamente si hay un bloqueo es algo que no estoy pudiendo resolver, entonces la consulta con un otro trae una información que a veces es necesaria, poder ver con los ojos de otros. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque yo soy más práctica, entonces una vez que tengo claridad de dónde está o confirmación de lo que estoy pudiendo ver en mí, bueno, nos ponemos a trabajar en cómo desbloquearlo. Me gusta la posibilidad de pedir ayuda y la noción de que no solo en Vía, sino en toda la comunidad esotérica esto debería poder suceder con cierta fluidez, ¿no? De que la gente se haga un poco amiga. Yo tengo el beneficio de que aunque tenga una ascendente en Acuario y por ahí soy medio así, parezco antipático, eh, las comunidades que se forman en los grupos y en los cursos y en Judo y en tal digamos, perviven por fuera de los cursos y la gente se sigue hablando y se lee las cartas y se lee el póker y se practica con sus cartas, y eso me pone contento y feliz. Lucho.
Bien, yo ahí un poco de la mano de lo que dice Meli. Creo que sí que un primer paso fundamental siempre ha sido, bueno, ¿puedo o no puedo con esto? Y si paso el filtro del poder, la segunda pregunta que me hago siempre es, ¿quiero poder o no quiero poder? Porque por más a veces que uno diga, sí, está bien, tengo las herramientas, los recursos, el conocimiento, lo que uno quiera, a veces está en momentos en los que no tenemos por ahí la voluntad o las ganas directamente de enfrentar esa situación. Y entonces, sea que identifiquemos que directamente no podemos o que no tenemos ganas de poder en ese momento, creo que, como dice Meli, es importante consultar al afuera. Es muy habitual hoy día incluso que se escuche mucho esto de, pero vos tenés todas las herramientas, vos podés, es solo una piedra en el camino. Y a veces estamos en días que decimos, no me interesa, yo siento esta piedra como una montaña, quiero que se encargue otro y listo. Entonces, primer gran paso ese. Después yo, a diferencia de lo que dice Julie, yo en mi caso sí me autoconsulto mucho. Lo que sí tengo como para no autoengañarme mucho es la distinción en el uso, por ejemplo, de lo que son los oráculos. O sea, yo tengo oráculos que uso solo para mí y oráculos que uso con otras personas. Entonces eso también me permite poner como un filtro y decir, bueno, yo sé que esta baraja, por ejemplo, me habla de una determinada manera en mi lenguaje personal y por lo tanto no me permite el autoengaño, mientras que hay otras que me hablarán de otra manera para poder tener otro tipo de conversaciones. Y también de lo que decía Meli en algún punto de la autoescucha, y esto creo que sirve también como consejo para cualquier persona que nos esté escuchando y que se dedique a atender consultas, a veces siempre volver a la pregunta o a la situación ya de por sí nos da un montón de respuestas, porque es muy habitual en las lecturas oraculares que ya la persona no nos dice, por ejemplo, cuál es mi problema, sino que nos dice dónde es mi problema o dónde está mi bloqueo o por qué. Entonces ahí ya sabemos que no tenemos que identificar un objeto, una persona, un qué específicamente, sino que tenemos que buscar un lugar, sea simbólico o real, de ese bloqueo, o una causa o un origen. Entonces también el autoescucharnos en cómo a veces decimos las cosas, que ahí también esto de valerse en un otro se expande más, porque no es solamente valernos de, mi compañerito experto en, también, por ejemplo, nuestra familia, las personas que conviven conmigo. Che, ¿qué tanto me estoy quejando de tal cosa? O cómo digo tal cuestión cuando se me aparece tal cosa. Y ahí de por sí nos dicen, uy, sí, si hace 5 días que nos estás diciendo exactamente lo mismo, o que no sé, porque estás suspirando mucho, o que parece que siempre te está pesando, o te veo, no sé, más encorvado, más pálido, más decaído, hablando más bajito, más enojado. Entonces los otros, ahí en ese caso, nos sirven bien como de espejo diagnóstico. Y ahí ya tenemos un paso enorme para poder darnos cuenta. Y a partir de ahí, como decíamos también hace un ratito, el mismo oráculo a veces también nos da las respuestas. Entonces, por ahí está en observar, por ejemplo, el arcano del tarot que nos haya salido y decir, che, a ver qué está haciendo. Ah, mira, me salió esta estrella que se está lavando, por ejemplo. Y bueno, a lo mejor me tengo que hacer un baño. O están los dos hombrecitos de esto tomando sol. Y bueno, a lo mejor me tengo que hacer o un trabajo con el sol o directamente salir un poco más a la naturaleza. ¿M? Entonces, la respuesta muchas veces está más que clara en las imágenes, en este caso. Yo quiero rescatar dos cosas que se dicen acá y que a veces la gente tiene una idea contraria. Muchas veces la gente, una vez que entra en la vida, cambia la cosa, ¿no? Pero busca la solución, la técnica para la solución, ¿no? Entonces uno empieza a estudiar espiritualidad y dice, yo voy a ser astrólogo para poder entenderme a la perfección. Yo voy a ser tarotista para leerle a un montón de personas. Voy a estudiar plantas y así. Y sin embargo, fíjense cómo todos ustedes, incluso yo que los consulto ampliamente, eh, busco asistencia y compañía en otra persona
Entonces, la pregunta sería, ¿no? Que se me viene es, entonces, ¿para qué estudiás, no? Y ahí hay un problema severo de que las técnicas espirituales pasan a ser una herramienta de solución total y no una herramienta de desarrollo espiritual. Entonces, yo rescato mucho que ustedes tengan esa claridad de que uno en realidad está estudiando para mejorar paso a paso, para tener herramientas para uno y para los demás, ¿no? Seguramente ahora salió el perro en la grabación, pero eso no lo voy a poder cortar. Sin embargo, fíjense qué bonito es poder estudiar y transformarse interiormente y poder asistir al otro y que te asistan aún cuando vos estás complicado, ¿no? Entonces uno no estudia para resolver todo, porque si no, todas las personas que nos dedicáramos espiritualmente a una técnica, tendríamos todo súper desarrollado. Por eso digo que siempre las prácticas espirituales son para estudiar para toda la vida y para seguir desarrollándose. Entonces, ¿por qué venir a estudiar a Vía o cualquier lugar? Bueno, porque te hace mejor persona, te da mayor claridad y podés plantear mejor las situaciones cuando vas a otra persona a preguntarle, ¿qué puedo hacer con esto? Y eso me parece súper importante. Yo le quería decir algo, me parece. Sí, que me parece muy interesante. Creo que es una lucha, digamos, esta de la que hablabas. Es una lucha que se da sobre todo, me parece, o que es más difícil como de batallarla, hoy estoy así marcial, en el terreno, por ejemplo, de Meli, ¿no? Donde, claro, trabajamos con hierbas, hacemos esto, como yo decía hace un rato, como esta medicina, entre comillas o podemos hacer un montón de tecnologías, ¿no? Como ella decía, que podrían llegar a colaborar en la solución de una problemática interior o exterior. Y claro, ahí cuesta un poco más que la persona lo piense un poco más ampliamente que lo práctico. Pero también eso luego se muestra como espejo en artes como la astrología, que la gente dice, pero eso es para conocerme o para hablar de símbolos. ¿Y cómo resuelvo cosas con eso? ¿No? Como si lo importante fuese solamente esto que vos decís, resolver o a veces incluso aplicar técnicas como paliativas para los problemas, para sortearlos. Eso me parece que también habla como del estado de urgencia en el que estamos también como socialmente todos, ¿no? En el momento en el mundo. Em, Eso estaba reflexionando y me parece que lo interesante de nuestro trabajo, ¿no? De todas las disciplinas de las que estamos hablando, es que nos animan a hacer como este ejercicio de plasticidad o elasticidad mental, de empezar a imaginar nuevos escenarios. Eso también hablaba hoy en una clase que estaba dando de cómo la idea no es solucionar urgentemente cosas que nos están prendiendo fuego la vida, sino empezar a trabajar esa imaginación interior y exterior de alguna manera para imaginar estos nuevos escenarios que serían posibles y a raíz de eso ir transformando de a poco. No preocupándonos, sino ocupándonos, ¿no? En el día a día un poquito cada día. Y si uno va a consultar, voy, Lucho, que esa consulta también sea, ok, le tiro el problema a esta persona por ahora, ¿no? Y también volver a hacerse responsable de lo que uno tiene que hacer, porque al final somos consultores. Cualquier persona que te venda la solución rápida y milagrosa, seguramente no ha estudiado en vía y muy probablemente algo salga mal ahí, porque la única persona que tiene la capacidad real de hacerse cargo sos vos, obviamente con ayuda de médicos, con ayuda de psicólogos, con ayuda de gente, pero la decisión proactiva está en vos. ¿Lucho? Bueno, y en esta búsqueda un poco de la respuesta del por qué estudiar, a mí siempre me gusta hacer la analogía de que incorporar cualquiera de estas técnicas, estrategias, en definitiva es el equivalente a estudiar un lenguaje, un idioma nuevo, porque termina siendo justamente la vía de que uno despeje o entrene de otra manera sus sentidos. O sea, de la misma forma que uno de repente estudia inglés y entonces la película no, ya no es imágenes con ruido, es una imagen de corrido de la cual entiendo lo que está pasando.
Estudiar tarot es empezar a ver símbolos por todos lados y empezar a preguntarse el por qué. Estudiar herbolaria es ya no ir caminando por la calle así nomás, sino hacer un ejercicio hasta casi medio mindfulnesco de, che, pará, esta planta, no, porque es un árbol, no, es bajita, es de tal color, tiene tal sombra, etcétera. Y estudiar astrología empieza también a ser un ejercicio de conciencia. A ver, che, me dijeron que hoy está tal planeta retrógrado. ¿Cómo me siento? ¿Qué onda? ¿Me sentí así en otro momento? A ver, ¿cuáles son las fechas en las que también estuvo este planeta así? Entonces terminan siendo recursos que si uno los incorpora verdaderamente, no que me conecto a la clase hoy y la próxima vez que tomo contacto es la próxima clase, sino que voy haciendo un aprendizaje consciente verdaderamente, empieza a cambiarnos cosas. Y a veces, incluso volviendo a esto de los que nos rodean, nos terminan diciendo, che, estás así como súper reflexivo, o mirá de todo lo que te diste cuenta. Y uno dice, ay, no sé cómo pasó, pero bueno, pasa porque uno verdaderamente está tomando conciencia del proceso. Increíble. Gente, ya saben, si quieren estudiar con Lucho, con Meli, con Julie, tienen la vía de acceso en la web y también están los temarios en el Insta. Si esto lo ven con posterioridad, seguramente también podrán hacer uso de las grabaciones en algún momento. Todavía no lo tenemos tan claro, pero bueno, pásense y lo vemos. Muchas gracias a los tres por venir a Siete Luminarias. Son tres de las siete, así que nada, hermoso. Cuídense, gracias una vez más a los tres y a todos los que estén escuchando. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según cuando estén escuchando, y que tengan un montón de bendiciones. Nos vemos.